Bien, aquí estoy nuevamente con ustedes, estimados amigos, en otro testimonio. Otro programa más donde vamos a hablar, ya entrando en temas específicos. Una de las informaciones que los medios de comunicación en nuestro país no la hablan es el suicidio. Es uno de los temas tabú. Muchas noticias policiales, asesinatos, violencia doméstica, accidentes, toda esa morbosidad que hay en la noticia roja, son frecuentes, sin duda, en los noticieros, en programas periodísticos de las radios masivas. Pero el tema del suicidio, como que lo dejan de lado. Sin embargo, hubieron declaraciones oficiales al respecto. Fíjese usted que yo creía que, y lo hemos dicho muchas veces, Uruguay estaba en el segundo lugar de índice de suicidios de Latinoamérica. Y en realidad, ya en el 2012 estábamos en el primer lugar junto con Cuba. Pero las informaciones, y no voy a entrar en detalles estadísticos que no es el quid de la cuestión, las informaciones oficiales indican que en el año 2016, con índices oficiales, aumentaron en relación al año 2015. Y uno se pregunta, y hay un informe de la BBC de Londres, ¿por qué se suicidan los uruguayos? ¿Por qué estamos en el primer lugar junto a Cuba? Cuba, que nos han pintado como un paraíso, y Uruguay también. Algún oficialista aquí en Uruguay, parte del gobierno, dice que es un paraíso. Pero ¿por qué en el paraíso se suicida la gente? Son informaciones. Hace unos días, bueno, en estos días, el presidente de la República está en Finlandia, donde se habla maravilla de la educación, donde se habla maravilla de la sociedad, y una diputada del partido de gobierno, el MPP, la diputada Posada, indica que es el país de mayor asesinatos por violencia doméstica que hay, uno de los mayores países. Todas estas informaciones a veces no quedan claras, pero vayamos a dar nuestra opinión sobre estos temas. Dejemos las estadísticas de lado. Preocupante, sin duda, que estemos en el primer lugar junto a Cuba en el índice de suicidios, que se da mayormente en los jóvenes y en algunas personas mayores de 65 años. ¿Cuáles son las razones? Perdón. ¿Cuáles son las razones por qué la gente se suicida, se mata, quiere irse de la vida? Bueno, no hay una razón específica, concreta, única, son varias las razones. Pero una de las que manejan los científicos es el famoso tema de la depresión, que ya vamos a analizar en sí mismo el tema de la depresión. Hay mucha gente que sufre depresión, que toma muchas pastillas, que tiene grandes situaciones de conflictos, que por lo general son, algunos dicen psicológicos, mentales. Nadie o muy pocas personas se suicidan por problemas económicos, algún caso puntual que hay, por cosas que le salen mal económicamente. Ahí sí. Otros lo hacen por situaciones sentimentales, que además de suicidarse, matan
Y ahí se produce, tema que estudiaremos aparte, el tema de la violencia familiar, los asesinatos de una esposa, de una pareja, de una novia. Eso lo vamos a estudiar aparte. Pero se produce el asesinato y luego se produce el suicidio. La persona quiere cortar con esta vida. Es el peso tan grande que tiene que dice, bueno, hasta acá llego, no aguanto más. Llegar a una determinación límite de esa índole es algo tremendo. En esta sociedad uruguaya también hay mucha gente sola que produce también depresión, angustia. Ahora está muy de moda eso de estados de pánico. Son situaciones que se dan, no son nuevas, no estoy descubriendo nada, simplemente estoy haciendo un repaso de eso. Pero esas no son causas. Porque dicen, no, se suicidió, la causa es por la depresión, la causa es por la soledad, por el amor fracasado, porque perdió dinero, porque está angustiada. Esas son consecuencias. Pasa y sucede lo mismo con los adictos. La adicción es una consecuencia. Pasamos a tratar de visualizar alguna causa. ¿Por qué la persona se siente en ese estado que luego produce depresión? ¿Cuáles son las causas por las cuales después de esos estados depresivos, de angustia, de dolor, de soledad, de fracaso en la vida, se suicida? Vayamos a la primera parte, a buscar en las raíces. Y está ligada a una pregunta que hicimos en el programa del día de ayer. ¿Cuál es el propósito de la vida? Y más concretamente, ¿cuál es el propósito de su vida, de mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué vivimos? Bueno, se podría contestar esto desde el punto de vista filosófico, religioso, pero vayamos a hacer cosas concretas y específicas. Bueno, la persona nace, se cría en un hogar. En estos tiempos en que estamos hoy, y vayamos a mirar una primera causa, las personas crecen y se educan en una familia destrozada, donde no está el padre, a veces no está la madre, y a veces no está ninguno de ellos. Se crían con una abuela, con una tía, en lo mejor de los casos. Hay muchos hogares de ese tipo. Muchos hogares, ¿eh? Mira que no son pocos. Y no tiene que ver como se ha querido pintar el problema económico. Aunque incide, obviamente, es un factor, pero no es el factor solamente económico, porque esto se da en gente de clase media y de clase alta. Entonces, estas generaciones jóvenes crecen en hogares destruidos donde no existe la familia. Ya veremos y ya tocaremos el tema también. El tema de la familia. ¿Por qué no existe la familia? ¿Por qué se ha destruido la familia? Pero dejemos de lado el tema. Concretamente, el chico, la chica, el niño, la niña, crece en una familia destruida. ¿Dónde no está el padre? ¿Dónde no está la madre? Y se presenta al mundo. En un mundo que además tiene diferentes facetas, diferentes a las de muchos años atrás, donde también se daba alguna situación de esta, no tanto como ahora, de que había niños que crecían en hogares destruidos. En tiempos atrás, eran muy pocos los hogares que se formaban, como ahora se denomina, que la pareja.
Una persona que se junta con otra por razones de pasión sexual, que lleva luego a formalizar una pareja estable momentáneamente, un hogar, hijos, hasta que se acaba la pasión. Y ahí comienzan los conflictos. Pero, vuelvo a decir, eso es otro tema. Antes, eso no existía, o existía muy poco. Existían los matrimonios que se casaban formalmente, a veces había 5 o 6 años de novios. Y mucho más anterior, el novio pasaba por distintas etapas, desde el coqueteo al zaguán, al living, a todas esas cuestiones pasaban. Había una relación mucho más protocolar, y luego venía el matrimonio y una formulación de una familia donde estaban los padres, el padre, la madre, los abuelos, los tíos, los sobrinos. Eso conformaba la familia, cosa que ya hoy es como el tiempo pasado. Pero también había gente que se divorciaba, pese a que había matrimonios formales, hogares estables, y después de tantos años se divorciaban por X circunstancias. Y había niños que se criaban con el padre o se criaban con la madre, por lo general con la madre, y habían conflictos allí, toda esa cuestión. Bueno, esas son raíces que van haciendo que, sumado, esos elementos a otros, van formando personalidades de esos jóvenes, de hogares destruidos, algunos de índice económico muy bajo, otros medios y otros altos, y luego el mundo. La educación, por un lado, los medios masivos de comunicación, por otro, lo social, amigos, amistades, que van formando su personalidad, que no gira en torno al hogar, sino que gira alrededor de esos elementos que van marcando valores, los famosos valores. Muchos dicen, esta sociedad está falta de valores. No es así. Tiene valores. Lo que pasa es que son otros valores. Otro tipo de valores. Otra cosa se valoriza. Y ya veremos cuáles. Entonces, el niño creció, empezó a tener relación con el mundo, cada vez más vinculado a los medios masivos de comunicación. Hoy un niño, este fin de semana estaba en el mercado agrícola, una nenita 3, 4 años con su celular, ingresaba y hacía cosas que a veces ni nosotros los veteranos podemos hacer. Internet, la PC, la tablet, todo eso vinculan. El cable, varias pantallas en su casa, a veces alguna en su propio cuarto, nadie que controle nada, y va recibiendo y como un disco duro fijando cantidad de imágenes, de situaciones, que está dentro de lo que hablábamos ayer, algunas buenas, algunas malas, por lo general mayoritariamente malas. Mayoritariamente malas. A eso agreguemos en los niños de estas nuevas generaciones criados con los jueguitos de computadora, luego de internet, primero en el ciber, luego en sus propios hogares, luego con su propia computadora y tablet. Muchos mayores, como no existe el padre, la madre, y lo van haciendo, y se van entreteniendo, lo van molestando. ¿Ustedes han visto alguno de los juegos de internet? ¿Lo han analizado? Claro que tampoco esto es novedad, porque ya en la época que no había juegos infantiles, pero estaban los famosos dibujitos animados, que veíamos inclusive en la pantalla blanco y negro, ya había en esa época una cantidad de elementos subliminales que se instauraban en los dibujitos que aparentemente eran inocentes, pero que estaban mandando mensajes subliminales con un sentido de maldad.
Pero todo eso va penetrando en la mente de la persona. Luego ya crece y ya es joven, y como todo joven, de todas las épocas, se transforma en rebeldes. Rebeldes contra el mundo, rebeldes contra la generación anterior, contra los padres, contra los abuelos. Y esa rebeldía se va transformando primero en gustos musicales, en modas, en forma de vestirse, todas esas cuestiones, pero luego en elementos que determinados extractos, corporaciones y logias de la sociedad le van metiendo en la cabeza. Entonces el muchacho recibe todo eso. Cada vez más la sociedad le va imponiendo, la sociedad y esas corporaciones y esas ideologías, el desencanto por trabajar, por formarse un futuro. Y ahí no están los valores necesarios, que son los valores familiares, éticos, morales, y en mi caso digo fundamentalmente espirituales. Y acá me detengo. Y acá voy a dar mi opinión. Después profundizaremos mucho más en esto, ¿no? Estas son causas que estamos mirando que luego traen las consecuencias de la depresión, de la angustia, del estado de soledad y que luego trae el suicidio. Cuando se habla de valores, los éticos, los morales, los estudiaremos aparte. Los espirituales. No hay una formación espiritual en la mayoría de los jóvenes. Porque la enseñanza no se lo da. Porque la familia no existe. Entonces no recibe esos valores espirituales. ¿Cuáles son los valores espirituales? Mire, los que creemos en Jesucristo, decimos que el principal valor, enseñanza que nos dejó Jesucristo es el amor. Pero, escúcheme, no el amor telenovelesco, romanticoide, de consumo tire y use. No, el amor profundo, total. El amor a un padre, el amor a una madre, el amor a un hermano o una hermana. Ese es el elemento fundamental que Jesucristo planteó. Fue mucho más profundamente, ¿no? Jesucristo dice, el amor a los enemigos. Fíjese usted, el amor a los enemigos. Es verdad esa, ¿eh? Le pregunto a usted, y me pregunto yo. Muchos dicen, yo no tengo enemigos, tengo adversarios, yo qué sé, vio ese discurso. No, hay gente que usted sabe que son enemigos. ¿Por qué circunstancias? No las vamos a analizar hoy. ¿Usted tiene amor hacia ellos? Jesucristo enseñó algo tremendo, ¿no? Para nosotros, para todos. Si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Es tremendo. En esta sociedad que reacciona inmediatamente, que reaccionamos ante cualquier hecho, y que se transforma luego en violencia, esas enseñanzas de Jesucristo no están en el currículum de cada uno de los ciudadanos y de los jóvenes. Yo me acuerdo de la época de los hippies. Ahora por acá andando unos hippies en su desarrollo,
realmente son tristísimos, tristísimos. No tienen ni idea. Pero en aquella época, en los años 60, que estaba el movimiento Flower Power, el movimiento de los hippies, contra las guerras de Vietnam y toda esa cuestión, ellos pregonaban el amor, a su estilo. Paz, peace. Hoy día, la paz, el amor, no se promueven. No se promueven. Entonces, cuando hay falta allí valores espirituales, además de los éticos, morales, faltan los valores espirituales, la base de la persona es totalmente endeble. ¿De qué se sostiene? Y de lo que en la relación con la sociedad, o lo que dicen los medios de comunicación, o la mala enseñanza que tenemos, que realmente es falta de educación. La cuestión es muy difícil. Creo que sería bueno que sobre estos temas hablamos un poco más. Valores espirituales. Valores como el amor. Cuando una persona no tiene amor por su padre, por su madre, por sus hermanos, entra en un vacío tremendo. Un vacío que, lógicamente, lleva a que mentalmente y en su alma, donde están las pasiones, las sensaciones, los sentimientos, se produzcan una especie de caca tremendo. Y la persona queda como en un océano embravecido, flotando. Va para cualquier lado. Entonces esos vacíos les llevan, en algunos casos, a las adicciones, y en otros casos a la angustia total. Los que creemos en Dios y creemos en Jesucristo y creemos en la vida eterna, sabemos cuál es nuestro propósito en esta vida. ¿Usted lo sabe? ¿Cuál es el propósito de su vida? Se lo estoy planteando también en este programa de hoy. ¿Por qué vive usted? ¿Para comer? ¿Para trabajar? ¿Para divertirse? Esos elementos que por lo general hacen todos. ¿Esos son los propósitos de su vida? ¿Hacia dónde va usted? ¿Sabe hacia dónde va? Y muchos me van a decir, bueno, vivimos, hay que disfrutar la vida, porque después morimos, se acaba todo. Esa es una cuestión tremenda de fracaso. Vivo 40, 50, 60, 70 años, 80 años para... Nací, viví todos esos años para la nada, para luego ser un montón de huesos comidos por los gusanitos en la tumba. Ese es el fin. Entonces, claro, es traumante, ¿no? Porque de acá a la tumba no llevo nada. No me voy a llevar mis sentimientos, no voy a llevar mis dineros, mis farras. No. Entonces, empecemos a visualizar ese tema, Empecemos a visualizar ese tema, el propósito de nuestra vida. Entonces, en todos estos jóvenes no hay propósito de vida, no hay futuro. Inclusive hubo una generación que se llamaba no future, no futuro, que es
la generación joven, que ahora son algunos mayores y que han tenido hijos, ya pregonaban el no futuro. Por ahí que circunstancias, algunos analizaban por el punto de vista político, social, económico, yo qué sé. Esos son elementos secundarios. No se vio la enseñanza de Jesucristo. Fíjese usted, Jesucristo, Rey de Reyes, Dios en la tierra, no llegó a la tierra con ejércitos, con riquezas, con palacios, que no hubiera podido tener. Vino en la más pura humildad, un trabajador, y luego no tuvo nada. Y dio todo, hasta su vida. Esa es una enseñanza tremenda, que muchos no la visualizan, que las religiones y las iglesias la tienen allí, porque muchas iglesias se nutren del dinero económico, de grandes edificios, de grandes donaciones, algunas se transforman en empresa. Y Jesucristo ni tenía un lugar físico, hasta llegó a decir que no tenía ni un lugar para reposar. Y cuando él se lanzó a llevar su mensaje al mundo, eligió 12 hombres, y no fue a elegir a los sabios, a los más capacitados, no, 12 hombres comunes y corrientes, que fueron los apóstoles, pescadores, trabajadores, gente con ningún problema, Eso fue una enseñanza. Quiere decir que el aspecto económico es relativo. Y la sociedad esta te dice, tanto tenés, tanto valés. El valor es el dinero. Bueno, me he propuesto ser breve, ya que no me pasé hoy. Le pido disculpas. Lo voy a dejar para seguir este tema. Si usted quiere algún tema en específico que lo hablemos, ya tiene las vías de comunicación. Yo tengo varios. Vamos a entrar de la violencia doméstica, familiar, tremenda. Las muertes en este país, enero del año 2017, 37 asesinatos. Es una guerra civil. Ya lo veremos. Gracias por compartir este testimonio sobre estos temas. Como siempre digo, usted reflexione, piénselo, infórmese. Es la mejor manera de ir clarificando este mundo tan difícil. A todos ustedes, gracias por estar y que Dios los bendiga.